Buenos días a las personas presentes y ausentes también. Miren, la idea de presentar este trabajo es un poco, o forma parte de una serie de inquietudes que se han venido desarrollando por parte de un grupo de profesores del centro. La perspectiva que yo les estoy manejando parte de un proyecto de hace un par de años que finalizó en un intento de hacer una historia relativamente extensa y casi exhaustiva sobre los orígenes y el desarrollo del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, que a partir de 2005 cambió al Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica. Todo este trabajo ha sido parte de un análisis que creo no se ha hecho todavía sobre el Sistema Nacional o sobre los institutos tecnológicos en general. Podemos de alguna manera tener acceso a la historia del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero yo creo que la historia sobre el sistema tecnológico, sobre la hora SNES, está aún por escribirse, aún está por elaborarse, y de alguna manera creo que con nosotros o aquí en el CIDET hay una parte de profesores que está intentando redescubrir o replantear lo que ha sido desde la parte educativa y de formación de los profesores del sistema, todo un intento de análisis histórico y de secuenciación de muchas actividades que están como dispersas todavía. La perspectiva que estoy manejando es obviamente sociológica o sociohistórica, si se quiere decir así, sin desligarse de otros procesos como ha sido la constitución también de las políticas de la Secretaría de Educación Pública al sistema, o de la parte económica, es decir, también cómo incide la economía en el proceso educativo. Quiero ser muy estricto en esta manera de abordar el trabajo, porque desde la perspectiva que se ha venido trabajando en el trabajo que les mencionaba hace rato, que es esta historia de los tecnológicos, hay un intento por ubicar desde el propio desarrollo de nuestra sociedad, cómo ha venido evolucionando el sistema, a qué intereses ha respondido, qué parte de la economía y de la sociedad ha afectado el sistema como tal, y cómo debemos ir incorporándonos a partir, yo creo, de una visión alternativa, que sea un poco más crítica y que sobre todo trate de resaltar las dificultades que hemos enfrentado, no para hacerlas más grandes, sino para tratar de superarlas. Yo creo que esto es un intento, como se menciona aquí, esta idea de que hasta ahora hemos vivido solo desde una perspectiva y hemos tratado de incorporar políticas de desarrollo, políticas educativas desde una sola perspectiva, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde el país entró en una intensa actividad por tratar de industrializarse, por incorporar toda una serie de políticas que nos llevaran hacia el progreso, donde categorías como el progreso, como la industrialización, como el desarrollo se volvieron parte sustancial de la forma en cómo se hacían políticas en este país. No voy a ir leyendo estrictamente, sino quiero que ustedes vayan encontrando el sentido de lo que voy diciendo a través de estos apartados. Creo que nuestro país ha entrado de alguna manera, y como nos lo menciona Octavio Yanni, que es un excepcional sociólogo brasileño, que deberíamos de retomar en cuanto a la onda expansiva que adquiere sobre todo el sistema capitalista después de la Segunda Guerra Mundial y cómo se va incorporando a todas las sociedades. Tan es así que ya para la década de los 90 es prácticamente un modo de producción y una forma de hacer las cosas en todo el mundo que ha ido incorporando cada una de las sociedades, entre ellas la mexicana,
de manera muy similar y casi diría yo homogénea con relación a las sociedades latinoamericanas o de América Latina. Hemos sido incorporados de manera muy similar a partir de la producción primero de materias primas y después a procesos de industrialización o a procesos de diseño de políticas que se incorporaran a esa gran onda capitalista internacional. Yo creo que eso es muy difícil ahora de contraargumentar y digamos, en este momento estamos muy acostumbrados a hablar de la globalización, pero por ejemplo ese concepto de globalización se introduce en los institutos tecnológicos hasta 1994, cuando ya se hablaba de él desde los 75, 78 tal vez, y se le analizaba ya en otras instituciones como un proceso mundial que tendría que ser profundizado para entenderlo y ver qué estábamos haciendo. En este sentido, el autor, por ejemplo, que mencionaba yo, Gianni, habla de una causalidad funcional, la conexión de sentido y la contradicción como tres nociones básicas para ir entendiendo lo que es la realidad. Y él las propone como categorías de análisis. La causalidad funcional quiere decir analizar todos estos fenómenos que tienen una causa, que tienen un origen y que tienen que ser analizados en determinado momento histórico, y encontrar a través de ellos o de esta causalidad la conexión y el sentido, es decir, hacia dónde van los procesos. Y finalmente entender que la realidad nacional e internacional está en constante contradicción, es decir, hay una noción dialéctica de esa realidad. Estos, como les decía, forman un contexto, son procesos que se van incorporando en tres elementos. Yo creo que todas las sociedades modernas han procurado superar lo que ellos llaman atraso a partir del proceso de la industrialización, de su urbanización creciente y además de una constante y todavía no bien visualizada crisis del campo. Muchos hemos oído por ahí hablar de la crisis del campo y todo este tipo de cosas. En realidad es la creciente urbanización que vive el mundo. El mundo parece ser que desde 1994 a 98 pasó de ser de rural, o sea, con gente que en su mayoría vivía en el campo, a urbano. Es decir, desde esa década somos más gente que vive en la ciudad, que se dedica a actividades propias de la ciudad y que no realiza labores propias del campo, que es generalmente un proceso que tenemos que dimensionar adecuadamente. Como les decía, al ser el mundo del capital o el capitalismo un proceso mundial, ecuménico, por decirlo así, sus sectores o las clases sociales afines a esto han crecido inconmensurablemente. El poder y la concentración de riqueza es cada vez mayor y lo va a seguir siendo, con lo que esto implica. Yo lo que podría hasta ahorita comentar es esta idea de que el capitalismo es un proceso de dominación creciente, es un proceso que va concentrando muchas actividades y que entre esta serie de actividades nos está ofreciendo un modelo de vida, un modelo de desarrollo que tiende o quiere ser mundial, hegemónico, y que de alguna manera compromete a todas las sociedades, entendiendo dentro de ellas a México, a esta lógica, esta idea que Gianni maneja como un proceso civilizatorio, es decir, no solo ofrece digamos, procesos económicos, procesos educativos, ofrece todo lo que es y hace el ser humano. Toda la producción es incorporada en esta lógica en torno al capital y por lo tanto al mercado.
El autor nos dice que finalmente hay una idea de incorporar a los que no son como los países industrializados quieren que sean, a incorporarnos en esa lógica. ¿A qué voy? A que finalmente países como México, en general como América Latina, lo que antes se llamaba el tercer mundo y que ahora a ciencia cierta no sé cómo se denomine, pero que siguen manejándose dentro de la lógica que impone este capital internacional, son incorporados. Son incorporados y estamos muy cerca de estar en una fase de pensamiento unificado también, de una ideología de alguna manera que nos lleva a un concepto de totalitarismo muy, muy peligroso desde mi punto de vista, pero que sigue manejándose en una lógica dialéctica entre los países que dominan y los países que son incorporados en esa lógica de dominación. Como les decía, la sociedad mexicana está incorporada en este proceso, lo ha estado prácticamente desde los años 80 y digamos, en esta lógica intervienen mucho los procesos que van hacia la producción en el sector financiero o el financiamiento y el sector militar, que están fuertemente enraizados en la lógica de la producción actual. Podríamos decir que hasta la década de los 80 el mundo básicamente trató y habló de la industrialización en el sentido de que había que incorporar a ese sector industrial prácticamente toda la producción que se genera en las sociedades. Y a partir de esta década de los 80 es cuando crece el sector financiero, impulsado, como decía hace rato, básicamente por el sector militar y el sector financiero. Y esto afectó obviamente el proceso educativo, no solo en México, sino en todo el mundo, modificando la lógica incluso de cómo se genera el conocimiento. En este sentido, la educación, aquí podríamos mencionar que se ha convertido en un insumo de la producción económica a partir de los años 80 fundamentalmente. Y al convertirse en un insumo de la lógica económica, ser un insumo para la economía, hace que todos los actores que intervienen en el proceso educativo estén en esa lógica también. Y esto es parte de una problemática que más adelante abordaremos, pero que evidentemente está llevándonos a una conexión directa entre los intereses de la industria o de las empresas y la educación como tal. En este sentido, y por eso ha proliferado tanto ahora esta idea de la docencia basada en habilidades y competencias. Finalmente, lo que se está argumentando o lo que se encuentra detrás de todo este discurso es que quien impulsa el proyecto educativo no es la escuela en sí misma, no es el Estado o los gobiernos quienes impulsan esto, sino es finalmente los sectores industriales y los sectores que quieren de alguna manera incorporarse en esa lógica que hablábamos antes de la internacionalización del capital, entendido así, lo podemos entender como globalización. Y esto, recordando ahí al autor que menciono, que es Salazar Bondi, nos permite incluso cuestionarnos si en realidad no hemos sido educados para aceptar las ideas que siempre nos vienen de afuera e incorporarnos a ellas de la manera más suave y más tersa. Hay mucho en este sentido de incorporarnos a esta lógica internacional. Antes algunos lo llamaron imperialismo, hoy es simplemente el proceso de globalización, porque ya no hay fuerzas internas que claramente se opongan a esto. Hay como una dinámica donde la lógica del capital se ha impuesto
y donde pareciera que estamos en una etapa de incorporar sin mayor reflexión lo que estamos haciendo a nuestras actividades profesionales. Y la educación en este sentido padece ese problema y tenemos que enfrentarlo. Ahí es obligación, yo creo, de los profesores ir viendo cómo construimos procesos que en realidad nos lleven a modelar y a generar criterios que superen nuestro atraso o nuestros problemas de cómo enfrentamos la relación profesor-alumno, cómo diseñamos la investigación educativa en este caso, o la educación científica y tecnológica en general. Yo creo que ahí hay problemas que no son solo de la actividad en sí, sino que vienen nuevamente, como mencionaba antes, de las políticas que se generan en el gobierno y de cómo se están enfrentando en realidad toda una serie de temas como lo es la política educativa. De alguna manera creo que todavía estamos en esta tendencia de manejarnos con conceptos que son trasplantados, instalados, sin tener un contenido reflexivo profundo sobre lo que son nuestras propias culturas. Y como nos dice este autor, habría que ver si los planes educativos, que ya se tocaba en una conferencia anterior con la doctora Reina, los planes que se formulan y se echan a andar sin consenso de la gente, por un conjunto de intelectuales ilustrados que aparentemente ya lo saben todo, y que, por ejemplo, como el modelo educativo para el siglo XXI, pues dijeron, este es el modelo, y jamás lo han consensado con los profesores, o lo echan a andar como una línea que viene desde arriba, que en cascada se va a cada una de las instituciones y a nosotros nos llega prácticamente como un ordenamiento, como una política, y en el mejor de casos como una política, pero si no, como una orden de nuestros superiores. Entonces ahí es donde creo que radican varios temas que de alguna manera a través del ejercicio académico pueden irse superando. Pasemos un poco ya, dejando de lado toda esta concepción de la globalización y la dialéctica que encierra la globalización y los conflictos que genera entre las fuerzas que son globalizadoras y las fuerzas que son de alguna manera globalizadas, en esta dialéctica entre los que todavía mantenemos un deseo nacionalista, lo que se entienda por eso, y los que están en favor de una fuerza internacional que parece imparable. Nos remontamos un poquito. Nuestro país, como todas las sociedades del mundo, trató de generar un Estado nacional que, bueno, eso se da desde el siglo XIX, pero que digamos en el cardenismo tuvo su época más célebre, más, diría yo, descollante, aunque tuvo muchos conflictos. Ningún proceso es terso y se da así como si no tuviera dificultades. Pero de alguna manera con el cardenismo se generó en nuestro país un modelo donde el Estado diseñaba y determinaba más o menos qué se hacía a nivel institucional, estatal, a nivel local, regional y en el país. Y uno de los puntos que tocó el gobierno cardenista y los posteriores gobiernos del priismo fue la industrialización y la educación. Estos fueron procesos que nunca se tocaron y se mantuvieron como columnas fuertes para el sostenimiento de nuestro país. El llamado populismo, pues a muchos les puede interesar, a otros lo pueden criticar incluso, pero la forma populista fue la única forma que encontraron los países, al menos de América Latina, aunque habría que ver si no también en los países desarrollados. Allá le llamaron estado de bienestar, pero con nosotros fue el populismo que era pues que el Estado diseñaba todas las políticas y las instrumentaba, por las buenas o por las malas. Por demás está decir que
Al final de la Revolución Mexicana, por ejemplo, el gobierno de Plutarco Elías Calles se encargó de eliminar los caciquismos a nivel regional para darle esa fuerza al Estado que requería para echar a andar políticas. La institucionalización de la Revolución Mexicana lo llamaron algunos autores. Es decir, con el Estado fuerte, populista, unipartidista en nuestro caso, en el caso mexicano, se construye lo que es la nacionalidad y la modernidad de nuestro país. Era un Estado todopoderoso, donde se generó lo que se llamó corporativismo y donde el papel de las organizaciones sindicales fue clave para ello. Esta etapa del desarrollo estabilizador, que más que nada fue posterior a la Segunda Guerra Mundial, como decía hace rato, marcó la transición de este país, de nuestro país, de ser un país rural a uno eminentemente urbano. Ustedes pueden acordarse, por ejemplo, las películas de los años 50 marcan esa transición entre el uso del caballo paralelamente al auto que venía de la gran ciudad. Yo creo que en el fondo seguimos en esa forma de ver las cosas, aunque la realidad ya nos está desbordando y resulta que ahora ya algunos países planean en ir al espacio, ¿no? Bueno, esta etapa, como les decía, fue fuertemente impulsada por un proyecto educativo y donde al menos el papel de los trabajadores de la mano de fuerza asalariada significó una de las bases para la constitución de este Estado, que estaba basado también en la economía mixta, que se suponía que el Estado coinvertía con el sector privado y donde había aparentes acuerdos de coexistencia. Sin embargo, creo que a partir de los 80 se da la disolución o se agota este modelo del Estado-Nación, es decir, el impulso del capital que viene desde afuera nos lleva a una creciente pérdida de identidad de lo nacional y donde los intereses transnacionales empiezan a ser cada vez más hegemónicos. Se empiezan a perder consensos de la sociedad, es decir, ya no pueden, el Estado mexicano, por ejemplo, y sobre todo a partir de los años 60, ya no puede establecer consensos y tiene que empezar a aplicar políticas cada vez más directamente represivas. Se agota, yo creo que desde ese momento, no solo en México, sino en el plano internacional, lo que Wallerstein llama, Immanuel Wallerstein es un estudioso del capitalismo moderno, llama el agotamiento del papel, digamos, de las bondades que el capitalismo brinda. Llega un momento en que el capitalismo ya no le puede dar a toda la gente todo lo que quiere, se agota ese modelo y empezamos a ver cada vez más conflictos. Y en el sector educativo se da un fuerte conflicto en México. El Estado en ese momento no sabe cómo resolverlo, salvo reprimiendo, y esta incapacidad de regular mecanismos de relación entre el Estado y las clases sociales se hace muy evidente para esta época. Posteriormente, pues obviamente esto nos lleva a la adopción de políticas de corte neoliberal. ¿Qué quiero decir con esto? Que finalmente el Estado coadyuva o es partícipe de esta renegociación de lo que se llamaría un contrato social, es decir, el esquema ya no funciona como antes, ya no se puede incorporar a toda la gente a un proceso de bienestar generalizado y se tiene que empezar a reorganizar, a reestructurar todo lo que antes había en las sociedades, y esto lleva a la necesidad de incorporar nuevas formas de organizarse y nuevas formas de producir. Es decir, que la ciencia, la tecnología, la educación se halla en esta disyuntiva entre lo nacional y lo no nacional, y en esta disyuntiva, y sobre todo esto lo vemos en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se opta por la opción extranjerizante, por decirlo de alguna manera.
Se adopta la apertura comercial, la reconversión y la modernización en un marco de flexibilidad laboral, lo cual va a explicar, por ejemplo, que en la actualidad se esté optando por una reforma laboral que nos lleva a procesos de incertidumbre y de pérdida de seguridades que se tenían antes. Los efectos de la apertura comercial en general en México al menos fueron destructivos porque no impulsaron un mecanismo de desarrollo social, ni las clases sociales obtuvieron todos los beneficios que se esperaba con esta modernización. Y por otra parte, los criterios educativos adoptaron referentes internacionales, es decir, nos incorporamos a lo que el mercado empezó a demandar en su momento, a partir de los años 80, a la calidad, a la pertinencia, a la evaluación, al uso de nuevas tecnologías y a la formulación de escenarios y análisis prospectivos, en el mejor de los casos, porque creo que eso en muchos subsectores educativos no se ha dado todavía. Se adopta un marco de planeación aparentemente más participativo y ligado a criterios educativos, como son los de ahí arriba. Y nuevamente se nos empieza a argumentar que todo esto es en favor de la modernidad. Modernidad entendida obviamente por el uso de nuevas tecnologías, no necesariamente por una reflexión más honda sobre nuestra participación en este proceso. Las organizaciones como la CTM, la CNC, la CNOP, que habían significado la fuerza del Estado priista, se vienen abajo. Lo mismo pasa con la economía mixta. Y si bien se había tenido una idea de una economía, de un desarrollo hacia adentro, a partir de los 80 en realidad tenemos un vuelco de la economía hacia afuera con criterios que no limitaron la inversión extranjera, que dieron al traste con muchas empresas, micro o medianas empresas, y en realidad se favorece el capital internacional. Digamos, ya para entrar ya en materia en lo que sería el modelo educativo del sistema, dentro de esta idea de la flexibilidad laboral, la educación juega un papel fundamental. Todavía hasta hace un par de años se hablaba mucho sobre la sociedad del conocimiento, toda esta idea de incorporar el conocimiento como fuente para la producción educativa, para el mejoramiento de la educación de los estudiantes, de los profesores también, siempre ligado a esta nueva idea y la fuerza que generan las tecnologías para la información y la comunicación. Podríamos darnos un buen rato, pero la idea es que sintetizar esto diciendo que las nuevas tecnologías son incorporadas en esta lógica educativa para masificar criterios educativos y por otro lado para incorporarnos en una dinámica que antes no existía. La educación pues entra en este proceso de desregulación. El Estado deja de incorporar apoyos para la seguridad social, el campo, la educación, la comunicación, los transportes, incluso el fenómeno religioso empieza a adquirir otra dimensión, se abandonan las políticas presupuestales, en este sentido es muy importante ver si el Estado retira subsidios y apoyos económicos a las instituciones, por ejemplo, como el sistema tecnológico que vive fundamentalmente de subsidios, es notoria la crisis en ese sentido para el financiamiento de proyectos educativos. El sistema ha vivido, al menos desde que estoy en él, en esta continua carencia de recursos para el desarrollo de actividades educativas. Desde la lógica de los programas de desarrollo o del Plan Nacional de Desarrollo de Miguel de la Madrid, por ejemplo, que decía que había que hacer más con menos y que había que racionalizar todos los procesos,
hasta ahora no he vivido otra lógica, o no se ha vivido, porque no es solo lo que yo he vivido, sino lo que hemos vivido en realidad como profesionistas los últimos 25 años, que es la creciente ausencia de recursos e incapacidad para generar un proyecto que en verdad contacte lo que es el proceso educativo con la ciencia y la tecnología. Yo lo que lo que se está planteando en esta investigación es decir que en el sistema tecnológico hay una dependencia todavía muy alta hacia el subsidio federal. Esto se ha manejado o se ha trasladado a un perfil bajo en los programas de desarrollo en los diversos subsistemas educativos, especialmente en el SNEST. Hay una obsolescencia de planes de estudio y una deficiente formación de los profesores, además de un subequipamiento de los planteles. En realidad uno analiza, y como hemos comentado muchas veces entre los profesores de aquí, esta idea de la falta creciente de laboratorios para hacer experimentos, de la docencia que se genera en el sistema con base a la experiencia limitada o no de los profesores para dar clase, la insuficiencia o la poca presencia de auténticos mecanismos de evaluación, de planeación entre los profesores, hace que la situación, como lo plantearon Sylvie Bidou y la otra chica de apellido Martínez, en una evaluación que hacen del sistema hace ya 12 años, que esta situación no haya cambiado mayormente. Es decir, el sistema tecnológico ha vivido mucho tiempo a la sombra del Instituto Politécnico Nacional y de otros subsistemas. ¿Esto por qué lo digo? Porque generalmente su origen no responde a un proceso de desarrollo donde el sector académico haya impulsado las políticas en sí mismo. Generalmente es por definición de políticas que vienen desde arriba, que son imitativas de otros subsistemas, y eso ha impedido en muchos sentidos originalidad de nuestras propias políticas. Se han dado compactación de carreras, se ha pretendido mejorar los mecanismos de evaluación con la idea de conseguir niveles mejores de excelencia, y hasta incluso se ha optado por la flexibilización de los criterios de titulación. Sin embargo, esto no ha mejorado la práctica del perfil docente o de los profesores como docentes, y aún aplicando el uso de nuevas tecnologías, y que se ha intentado, incluso en el CIDET se echó a andar una maestría a distancia utilizando la virtualidad como forma de educación. Esto no ha repercutido en una auténtica calidad del modelo educativo del sistema, el cual ya casi a 10 años de haberse echado a andar, si bien asumió la necesidad de incorporar elementos filosóficos, de incorporar una auténtica planeación o esquemas de la planeación, como son la propia evaluación, y algunos otros elementos que la componen para mejorar su desempeño, no ha sido de todo participativo. Yo creo que uno de los grandes problemas que hay en el sistema educativo del SNEST es la falta de participación de los docentes y la necesaria, yo diría que urgente tarea de eliminar el verticalismo que existe en él. O sea, hay políticas que, si bien tienen las mejores intenciones del mundo, hasta ahora no han significado en una mejora cualitativa del desempeño docente. Y lo que comentábamos hace unos días con una chica a la que se le está asesorando en su tesina, esta idea de que los profesores en realidad no están incorporando en sus planes de estudio
elementos que ayuden a resolver la problemática del sistema, porque en el mismo sistema la investigación no existe, y al no haber investigación no se pueden plantear los problemas en toda su magnitud y con toda objetividad. Digamos, yo creo que en el CIDET habría que desarrollar toda una política de incorporación de los temas de investigación educativa, pero además de las problemáticas a atender en cuanto a la formación de los docentes del sistema. El modelo educativo originalmente no incorporó el discurso de las competencias y las habilidades, y las cuales llegaron un par de años después o 3 años después, estaríamos hablando del 2006, de manera vertical por instrucción y no por un trabajo colegiado en las academias de las instituciones del sistema. La consecuencia lógica sí fue el desconocimiento de estas habilidades y competencias, sobre todo para la educación superior. Y como se las intentó establecer por decreto, en realidad estamos encontrando ahora un cuello de botella que implica dos problemáticas. Una es que esto es parte de un diseño de una estrategia internacional con una buena dosis que no deja de ser intervencionista, que genera un autoritarismo inherente. Y lo que manejamos como planeación en realidad esté muy desvirtuado. Y el contar con un modelo educativo donde se fundamentan las competencias y las habilidades, que son genéricas y no están orientadas muchas veces a situaciones particulares, es parte de la problemática que mencionamos hace rato. El sistema diseña o trabaja sobre un conjunto de habilidades y competencias que el maestro debe llevar a cabo, pero cabe hacer la acotación de que un maestro en el sureste no debe manejar la misma situación que un maestro en el norte del país o en el centro. Mi situación como docente es muy diferente en el Tecnológico de Querétaro como seguramente es en el Instituto Tecnológico de Mérida. Es decir, que en todo caso, si se adoptan las habilidades y competencias como una forma institucional de trabajo, se tendría que tener un modelo o varios modelos diferenciados para su aplicación. Y en todo caso, cada tecnológico debería hacer su propio diagnóstico de competencias y habilidades acorde al sector productivo de su región. Aquí yo lo que creo es que está pesando una característica que es clara en el sistema, es el verticalismo y el diseño de políticas generales que tienen que ser obedecidas porque sí, y no, como se mencionaba antes, la discusión académica y colegiada en cada una de las instituciones. Incluso por regiones se podría hacer, porque yo creo que la región del Bajío maneja, por ejemplo, cierta homogeneidad en sus características productivas y que es muy diferente a la que está en Oaxaca, por ejemplo, Oaxaca, Michoacán y Chiapas, que manejan una racionalidad diferente, que manejan una cultura diferente y que manejan sobre todo proyectos de vida diferentes. Y esto, si lo ligamos a la estructura económica de la región, lo ligamos a la cultura de la región, a los procesos de migración a que se han visto obligados muchas ciudades en nuestro país, pues entramos en una etapa de una complejidad creciente, donde un plan general no puede ayudar a resolver una problemática institucional. Ahí tenemos que ser mucho más cautos y empezar a ver cómo diseñamos políticas públicas o políticas sociales. Yo ahí tengo todavía el gran problema de nuestro país es que abandonó las políticas sociales y empezó a concentrarse en un concepto de política pública que también es un modelo inglés de cómo diseñar políticas. Entonces, sin pretender regresar al estado benefactor o populista, creo que sí necesitamos formas de gobierno mucho más responsables socialmente, es decir, que incorporen la opinión de la gente, en este caso, es decir,
si el CIDED quiere elaborar una política de investigación educativa, debería consensar con los profesores que están aquí cómo diseñar una política. Y seguramente esta política va a ser diferenciada de acuerdo a los grupos que hay aquí en el CIDED y como cada quien concibe la educación. Y está bien, se vale, porque lo que se debe, digamos, buscar es la diversidad y no la uniformidad, que creo que ese es el criterio básico que ha privado en el sistema tecnológico equivocadamente. Se busca la unidad en medio de la diversidad. Por ahí ya un autor hace varios siglos hablaba de que hay que buscar la unidad pero en la diversidad. O sea, yo genero una política, pero lo busco a partir de consensos, no de imponer lo que cada quien debe hacer. Yo no hay una autoridad que se precie de serlo si quiere imponer cosas. O sea, lo que se tiene que hacer es buscar consensos, y buscar consensos es muy difícil en un sistema vertical, como hasta ahora ha sido el sistema tecnológico, y que a lo mejor ahora con esta desconcentración que se dé, pudiera empezar a encontrar formas más ricas de comunicación y de instrumentación, sobre todo de políticas. Para ir concluyendo, el SNES en general no ha superado esta etapa de la industrialización. Todavía platicando con alguien que fue director hace 2 o 3 periodos aquí, decía que en realidad lo que debemos buscar es la industrialización. Le dije, bueno, puede ser, el origen de los tecnológicos fue este proyecto de industrialización, pero resulta que lo que produce o lo que genera más riqueza ahora no es el sector industrial, un sector industrial que en México, por cierto, nunca llegó a ser completamente desarrollado, sino que siempre ha estado vinculado a la ciencia y a la tecnología que nos viene del extranjero. Puede pensarse en la industria automotriz, puede pensarse en la industria farmacéutica, puede pensarse en cualquier industria que ustedes se fijen, el origen es extranjero. Eso, por ejemplo, es un análisis o un punto de análisis que nunca se ve en los institutos tecnológicos. Por ahí comentábamos ayer, en los tecnológicos no se da historia de la ingeniería, por ejemplo. Eso para mí es como increíble. O sea, yo no puedo ser ingeniero si desconozco la historia de mi profesión. Yo creo que es mucho más rico si un ingeniero se forma a partir de su propia historia como profesión y encuentra todo un universo donde incluso puede desarrollarse profesionalmente y hacer propuestas más claras, sobre todo cuando dirige un sistema tan grande como este. Ustedes saben, el sistema tecnológico tiene casi 400,000 alumnos, medio millón de personas, y tiene alrededor de 30,000, creo que son 20,000 docentes y 12,000 y algo trabajadores de apoyo. Es un mundo. Creo que eso hace que cualquier diseño de política se deba llevar al máximo de sensibilidad para ver cómo se le hace. Es mucho más difícil, yo creo, dirigir el sistema tecnológico que la UNAM o que el POLI. Y sin embargo, yo siento que ha sido dirigido, y esa es una opinión personal, no estoy comprometiendo a nadie con él, ha sido dirigido de una manera mucho más superficial, entendiendo su población, la cobertura que tiene. Digamos, el sistema tecnológico sí tiene una cobertura nacional, y esto implicaría una mayor capacidad de entendimiento de la problemática educativa, por un lado, del diseño de las políticas para el sistema y de cómo estructuro los planes y programas de estudio, y no estar cortando y pegando y usando muletillas para el diseño de un programa de una materia como es la de ingeniería electrónica, por ejemplo, que ayer analizábamos un poquito su diseño y en realidad habla por ahí de formar ingenieros conscientes de la problemática técnico-científica. Bueno, en realidad cuando hablamos de la problemática técnico-científica, hablamos de mi formación como ingeniero o de mi concepción sobre la ciencia y la tecnología, o sobre cómo debe ser la ciencia y la tecnología relacionada con la ingeniería, qué sé yo. Es toda una discusión
que obviamente nos lleva del terreno filosófico al educativo, al propiamente operativo del ingeniero, ¿sí? Hay un compromiso en muchos sentidos cuando uno forma a una persona. No es diseñar un programa y échalo a andar, no, hay que ir visualizando todas las aristas que componen un plan o un programa de estudios. Es decir, creo que el sistema tecnológico está todavía 15 o 20 años atrasado con respecto a otros subsistemas. Sus planes de estudio en este sentido también son insuficientes ante la complejidad del mundo actual y creo que no está abordando con la suficiente fuerza los problemas que estamos enfrentando actualmente. Y como carece de un proyecto académico sólido, pues en muchos sentidos se ha ligado de manera pragmática y poco crítica a proyectos de las industrias locales. Ahora, habría que preguntarse si a las industrias o al sector industrial o a la iniciativa privada en general le interesa la educación pública como proyecto de sociedad. Yo diría que no, pero bueno, habría que hacer un análisis más en profundidad de eso. Como les decía hace rato, se vive el problema de la centralización en este sistema. En el sistema no se discuten temas de ciencia y tecnología. La dependencia científica y tecnológica, esto es una realidad. Yo recuerdo a funcionarios de la DGEST o antes de HIT diciendo, bueno, si vas a tocar temas de ciencia y tecnología, no toques el de la dependencia, porque eso no nos toca a nosotros. Pues, si no es a este subsistema, ¿a quién le puede tocar? Entonces, creo que estos deben ser temas de actualidad, los profesores deben incorporarse a ellos, sobre todo los ingenieros con vocación de docentes, y pues lo que les comentaba hace rato, al SNEST llega lo que llegue, desde los incrementos salariales hasta otras cosas por añadidura. O sea, lo que obtienen otros subsistemas llega al sistema tecnológico. Y yo lo ataño o se puede adjudicar a que la movilidad del profesorado y del personal administrativo al interior del sistema no es muy activa, no se preocupa por sus propios problemas, siempre está esperando que llegue la solución de arriba, y esto ya es como un problema histórico y casi yo diría que estructural de este subsistema. Siempre las cosas, los cambios han llegado desde arriba, nunca nos hemos movilizado, por ejemplo, para exigir que el sistema de planeación académica sea de mayor calidad, de exigirle a las autoridades que se comprometan más con un proyecto educativo. Ese es un problema que tenemos que ir resolviendo, porque es parte de la cultura. A lo mejor se debe a que solo el 38 o 40% de los profesores es de tiempo completo y la mayoría de ellos es de asignatura y no tiene un compromiso institucional más que luchar por el salario. Ya, bueno, un análisis final ya. Tenemos que saber nuestras fortalezas y debilidades, tenemos que generar en realidad planeación prospectiva, determinar nuestros escenarios posibles y diseñar realmente un proyecto educativo, donde se formen docentes, investigadores, asesores o intelectuales abocados al análisis contextual de este sistema y que no existen todavía dentro de la estructura del mismo, lo cual sería, por ejemplo, una actividad propia del CIDE. Es un compromiso que tenemos nosotros. Gracias por su atención. Aquí